Regresamos, Edgardo. Bueno, has dicho, tendría que estar ocurriendo todo esto, acciones masivas contra pues la delincuencia en estas estructuras empresariales, financieras, en fin, lo que acabas de mencionar. ¿Qué tiene que suceder en un país o qué ha ocurrido en otros países en donde en situaciones similares o parecidas a México dieron un brinco y efectivamente pudieron ir en contra de las estructuras más amplias? Es doloroso lo que te voy a decir, pero la experiencia de Italia y de Colombia y en parte la de Rusia te demuestra lo siguiente. Esa misma violencia, ese mismo dolor que está viviendo la madre y el padre que perdieron a un hijo en Ciudad Juárez, esa misma violencia descontrolada que describía la procuradora ayer, tiene que llegarle a la élite empresarial y a la élite política de todos los partidos que hoy actúan en México. Eso fue lo que sucedió en Colombia, por ejemplo. Cuando ese monstruo que creó, que generó la misma élite empresarial colombiana, que invitaba a los Pablos Escobar a sus clubs, que aceptaba el lavado patrimonial como cosa de todos los días, cuando ese monstruo que ellos generaron en Colombia, la élite empresarial y política, se los comenzó a devorar a ellos y a ellas, cuando la mitad de la Corte Suprema colombiana fue masacrada, cuando el Club El Nogal, donde nosotros cuando trabajábamos en Colombia nos quedábamos, trabajando con el gobierno colombiano, nos quedábamos a pernoctar, fue demolido, que era el club empresarial más exclusivo de Bogotá. ¿Demolido? Fue demolido por un coche bomba y demolido como las Torres Gemelas de New York. Con los empresarios Cuando esa violencia que hoy vive la pobre ciudadanía de Chihuahua, de Ciudad Juárez, le llega a la élite empresarial a la Ciudad de México, a sus clubs, a sus ámbitos más exclusivos, ahí vamos a ver cómo la élite empresarial y la élite política van a comenzar a tomar estas medidas dolorosas para ellos, desde el punto de vista económico, político, que son dolorosas hoy. Pero seguir con esta misma situación, con esta misma vacilada de estrategia, que le llaman estrategia, pero que en realidad jamás en la historia de la humanidad enviar soldados y policías ha servido para poder desarticular a grupos criminales de esta magnitud. Seguir con esta estrategia, cuando les llegue ese dolor a esta élite empresarial y política y les llegue, como te acabo de comentar, ahí vas a comenzar a ver una demanda real por actores políticos que tomen medidas adecuadas como las que te vengo describiendo. Una verdadera combate a la corrupción. La gente se olvida en México que Colombia procesó judicialmente el 32% de sus legisladoras y legisladores. Nos olvidamos de eso. Hubo un pacto político para terminar con la impunidad en Colombia, que no consistió en abracitos en el Palacio Nacional y en actos simbólicos de apoyo a víctimas. Fue un movimiento demandado por la sociedad y las élites colombianas para terminar con la pachanga. ¿Quiere decir que a México le falta mucho por ver? Lamentablemente, sí. ¿Quiere decir que el dolor de los ciudadanos de Juárez, sí, de otros lugares de la República, que es mucho, no es suficiente para generar estas circunstancias? Uno tiene que ver una reacción en las élites, en las cámaras de comercio, en los grupos empresariales más prestigiosos mexicanos, que colectivamente se movilicen para apoyar con todo lo que puedan apoyar, dinero, presencia física, etcétera, a aquellos actores que estén dispuestos a cambiar las reglas del juego en este país. Las reglas del juego en este país no han cambiado y por eso México sigue siendo un paraíso patrimonial para grupos criminales. Lo es para grupos criminales rusos, lo es para grupos criminales mexicanos, y lo es para grupos criminales asiáticos, y lo es para grupos criminales que quieran lavar patrimonialmente y seguir con la pachanga en México. ¿Qué dices, te adelanto la pregunta, de lo que sería una especie de presión internacional? Yo he leído con interés, por ejemplo, algunas declaraciones tuyas en medios muy importantes en el ámbito internacional. Te he leído en declaraciones a The Economist, te he leído con Le Monde, te he leído a ti como una referencia obligada, pero hay ahí una presencia internacional desde la prensa internacional, desde la mirada internacional. Después de la pausa, quisiera regresar a esa parte de esta historia. ¿Qué efecto puede causar en una élite y en un gobierno como el mexicano eso que desde fuera viene? Vamos a la pausa y regresamos.